Cordial saludo, estimados compañeros y tutores. Mi nombre es Sergio Gabriel Brito Brito. Soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la UPEL de Venezuela. Pertenezco al Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio y el día de hoy, con mucho cariño, vengo a socializar mi intención investigativa, la cual se denomina educación ambiental mediante metodologías activas aplicadas al proyecto ambiental escolar para zonas rurales en el sur del departamento de La Guajira, Colombia. Esta intención investigativa se ciñe en la línea de investigación, educación ambiental, gestión y desarrollo sostenible. En cuanto al fenómeno de estudio, cabe resaltar que el departamento de La Guajira, específicamente sus zonas rurales, en el país de Colombia, siempre ha sido caracterizado por ser territorios históricamente marginados, donde las problemáticas ecológicas se entrelazan con condiciones sociales, culturales y económicas bastante complejas. Además, desde mi experiencia como docente en formación técnica ambiental en este contexto, pues me he permitido evidenciar que la educación ambiental es limitada, en parte debido al uso de metodologías tradicionales desde el proyecto ambiental escolar, conocido en Colombia como PRAE. Pues este se aplica de forma descontextualizada, que no favorece la construcción de saberes situados y la acción transformadora de las comunidades educativas. Por lo tanto, en este contexto, se reconoce la urgencia de promover una educación ambiental crítica, transformadora y contextualizada, que sea capaz de empoderar a las comunidades educativas rurales para actuar frente a los diferentes desafíos ambientales de su entorno. Y qué mejor manera de hacerlo, pues a través del abordaje metodológico más activo, dialógico y complejo que resignifique el papel del PRAE o del proyecto ambiental escolar. Para esto se consideraron los siguientes propósitos. De forma general, generar una aproximación teórica sobre la educación ambiental mediante metodologías activas aplicadas al proyecto ambiental escolar para zonas rurales del sur del departamento de La Guajira, Colombia. Del mismo modo, los propósitos específicos de esta intención investigativa corresponden, primero, develar la educación ambiental impartida desde los proyectos ambientales escolares para zonas rurales en el sur del departamento de La Guajira, en Colombia. Segundo, interpretar los significados que le atribuyen los diferentes actores sociales a la educación ambiental mediante metodologías activas aplicadas al PRAE en estas zonas rurales del sur del departamento de La Guajira, en Colombia. Tercero, transformar las prácticas en educación ambiental mediante el uso de metodologías activas aplicadas al PRAE en estas zonas rurales del sur del departamento de La Guajira, en Colombia. Y cuarto, derivar elementos conceptuales sobre la educación ambiental mediada con metodologías activas aplicadas al PRAE en el sur del departamento de La Guajira, en Colombia. En cuanto a la perspectiva referencial, se consideraron los siguientes estudios previos como bases teóricas de esta intención investigativa. En primera instancia, se consideró la investigación doctoral de Ayer B. López del año 2021. Esta es una tesis doctoral que se desarrolló en la Universidad de Granada, de España, la cual tuvo el propósito de indagar en la efectividad y el funcionamiento de las metodologías activas de aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, en el campo de la educación ambiental, a la vez que se contrastó con otras metodologías educativas de carácter convencional o tradicional. Esta se desarrolló en el marco del paradigma sociocrítico, fue de naturaleza mixta y siguió la ruta metodológica de la investigación-acción participativa. Aquí se consideraron como informantes clave a 120 estudiantes del tercer grado de la educación secundaria obligatoria española, conocida como ESO, 10 profesores del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de secundaria, que implementaron la metodología activa del aprendizaje basado en proyectos en sus aulas, y 5 agentes externos al centro educativo que interactuaron con los estudiantes durante los proyectos. Los resultados de esta investigación evidenciaron que esta metodología activa ha sido efectiva a la hora de incrementar el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes que participaron en el contexto del proyecto. Además, se observó un especial aumento del nivel de interés, del nivel de motivación y la percepción en determinadas facetas del ambiente local, como por ejemplo la contaminación acústica, por ejemplo el aprovechamiento de espacios verdes, por ejemplo la contaminación hídrica de los ríos, entre otros. Y hace un especial hincapié en las ventajas de la dualidad de esta metodología activa del aprendizaje basado en proyectos y la educación ambiental. Como segundo estudio previo y referencial encontramos la investigación doctoral de Nosa Llanos del año 2024. Esta corresponde a un estudio previo de índole nacional, ya que se aborda en el contexto rural colombiano con el fin de producir teoría acerca del significado de la interpretación ambiental a partir de los saberes, la gestión del territorio, el patrimonio local y lo diverso de la interacción del ser humano con el ambiente, con el entorno ambiental educativo. Esta tesis se fundamentó epistemológicamente en la teoría de la complejidad y la teoría sistemática del ambiente, y desde lo metodológico siguió las orientaciones del interaccionismo simbólico y la metodología de la teoría fundamentada.
Aquí se consideraron 10 informantes clave, entre ellos 4 estudiantes de la media técnica, 3 docentes y 3 expertos en áreas transdisciplinares. Y los resultados de esta investigación revelaron que la educación ambiental es oportuna para integrar los conocimientos tanto científicos como tradicionales y también para fomentar a los estudiantes prácticas significativas y fácticas. Esta se vincula con mi intención investigativa, pues establece tácitamente la relación que existe entre el proyecto ambiental escolar PRAE con el entorno rural complejo colombiano, dejando de manifiesto que la construcción del conocimiento debe estar conectada tanto con el territorio como con la cultura local y además se debe promover una reflexión crítica para que los significados asignados a los elementos del entorno sean comprendidos y sean valorizados. Por lo anterior, mi intención investigativa se apoya en las recomendaciones de estos y otros autores, ya que de forma similar lo que manifiestan es que deben aplicarse estrategias y métodos contextualizados de educación ambiental que motiven a la comunidad académica estudiantil, considerando los saberes propios de cada territorio, considerando su cultura e invitándolos a pensar de forma lento crítica hasta alcanzar el nivel de conciencia ambiental deseado. Pues para esto se consideraron las principales teorías que fundamentan el estudio, entre ellas la teoría de la complejidad de Mori, la cual establece que los problemas ambientales no deben considerarse o ser abordados de forma fragmentada, sino siempre con una mirada compleja que asuma una interdependencia de fenómenos, por ejemplo, educativos, culturales, ecológicos y territoriales. Del mismo modo, la pedagogía crítica de Freire, la cual plantea pues, que el conocimiento se construye a través de la problematización de la realidad y un diálogo crítico entre educadores y educandos. Y esto permite una generación de conciencia y además una práctica emancipadora. También se considera la investigación acción participativa de Falsborda, eh, quien defendía una epistemología popular centrada en el saber de las comunidades y que éstas deben participar de forma activa, pueden participar de forma activa en los procesos investigativos. También se consideró la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la cual señala que para que ocurra aprendizaje se deben considerar los saberes previos de los estudiantes y una enseñanza contextualizada que sea situada y también que tenga un sentido propio. Y por último, y muy importante, se consideró la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb, el cual aporta una base sólida para la aplicación de metodologías activas, ya que plantea que el aprendizaje surge de la experiencia directa, la reflexión, la conceptualización y la experimentación activa. Y se consideraron los siguientes ejes temáticos primordiales, entre ellos la educación ambiental, conciencia ambiental, proyectos ambientales escolares, metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos y educación rural. Para esto se siguió la siguiente ruta metodológica en cuanto al paradigma. Se consideró el paradigma sociocrítico, ya que según múltiples autores te promueve las transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades. Eh, Se consideró eh, el enfoque cualitativo, perdón, ya que este permite acceder a significados, también a relaciones y prácticas que no son visibles desde metodologías positivistas. Y se consideró el método de la investigación acción participativa debido a su potencial transformador, especialmente en escenarios rurales, como es el caso de esta investigación. En cuanto a las técnicas de recolección de información, se consideró la entrevista semiestructurada, la cual está dirigida a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa y tiene el propósito de explorar sus percepciones, sus experiencias y sus significados al momento de la implementación del proyecto. También se consideró la observación participante, la cual se realizará en el contexto escolar y también comunitario para registrar las prácticas pedagógicas, dinámicas sociales, las interacciones en el aula, entre otras actividades relacionadas con el abordaje de esta investigación. En cuanto a los instrumentos de recolección, eh, sí, instrumentos de recolección de la información, se consideró el guión de entrevista con preguntas abiertas, flexibles, orientadas a que los participantes se sientan a gusto de tener conversaciones profundas, revelen los significados subjetivos que ellos tienen y sus experiencias vividas, y también la guía de observación eh, para registrar los comportamientos, escenarios, interacciones de los diferentes actores. Y en cuanto a las técnicas de análisis e interpretación, se consideró el análisis de contenido temático, ya que este será muy útil para organizar y examinar la información que se recolecta y así identificar y categorizar e interpretar pues, los temas más recurrentes. Y por último, la triangulación de la información, pues que será una estrategia de validación y también y enriquecimiento del análisis al contrastar los hallazgos obtenidos por diferentes técnicas y también desde diferentes perspectivas de diversos factores.
Gracias por la atención prestada hasta el momento. Estas son las referencias, una parte de las referencias utilizadas y muchas gracias.